Se considera que los niveles descriptivos de la lingüística en una misma lengua pueden variar notablemente si se tiene en cuenta su lengua oral y su lengua de señas, más específicamente el español, lengua que presenta variaciones o similitudes respecto a la manera en que se comporta su pragmática y su sintaxis. Antes de entender por qué se dan este tipo de variaciones, conozcamos un poco de su evolución y de su historia. Anteriormente, mucho antes, la lengua de señas no existía, se obligaba mucho como a la oralización y se obligaba, y el enfoque más era para que las personas sordas oralicen. Posteriormente hubo una mayor influencia de lengua de señas americana, pero entonces digamos que no estaban muy bien establecidos los códigos como papá, como mamá. Poco a poco fue evolucionando y más o menos digamos que a mediados de 1924-1925, más o menos en esa época, pues ya empezó a haber una mayor incidencia de la lengua de señas en el contexto educativo y ya a haber una mayor formalidad de la misma. Ya conociendo su historia, analicemos algunos de sus componentes lingüísticos. Teniendo en cuenta que la sintaxis es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras en la oración, observemos cómo se comporta en cada una de estas lenguas. Para comenzar, consideremos el siguiente ejemplo. El carro rojo cruza la calle. ¿Notaste la diferencia? La composición sintáctica del español oral se organiza de la siguiente manera: artículo, sujeto, adjetivo, verbo y complemento. Mientras que en la lengua de señas se organiza en primer lugar el adjetivo, luego el sujeto, lo prosigue el verbo y finalmente el complemento. ¿Por qué sucede esto? Porque en primer lugar, por ser la lengua de señas una lengua natural, así su idioma sea el español, está en la capacidad de crear sus propias estructuras sintácticas. Y en segundo lugar, porque para facilidad del hablante, generalmente se omiten categorías gramaticales como artículos, preposiciones, entre otras. Ahora veamos el siguiente ejemplo considerando una oración en otro tiempo gramatical. Fui a la casa. ¿Notaste la diferencia? En la lengua de señas, para facilidad del hablante, no existe una seña que denote la conjugación específica de cada verbo. Únicamente se hace referencia al tiempo en el que ocurre la acción, es decir, si es en el presente, en el pasado o en el futuro, a diferencia del español, que emplea fijos flexivos para cambiar el tiempo de cada verbo. Pero, ¿qué sucede cuando ocurre una ambigüedad causada por la manera en que se organizan los componentes de la oración? Veamos un ejemplo. Álvaro trajo un mapa de Italia. En el español, esta oración genera ambigüedad en el oyente, ya que podría referirse a un mapa proveniente de Italia o a un mapa cuyo contenido es el croquis italiano. Mientras que en la lengua de señas no se producen ambigüedades, pues para generar claridad en la comunicación se utilizan señas específicas para cada enunciado. Teniendo en cuenta que la pragmática es la rama de la lingüística que considera el significado tomando en cuenta el contexto discursivo y la situación del acto de comunicación, analicemos cómo se manifiesta en cada una de estas lenguas. Pero antes, ¿es realmente importante tener en cuenta el contexto? El contexto es bastante importante se necesita, de hecho, en la lengua de señas para que haya claridad en el mensaje. Que se haga antes una explicación clara del contexto, pues obviamente y con las expansiones necesarias, la comunicación va a ser más fluida y mucho mejor. Si hay una descontextualización de la información, pues obviamente la comunicación se va a perder y no todo se va a poder entender. Conociendo la importancia del contexto, veamos algunos ejemplos que ilustren estas diferencias. ¿Vieron lo que sucedió con esta seña? Debido a que algunas configuraciones manuales pueden interpretarse de múltiples formas, se debe tener en cuenta el contexto en el que se utilicen para no distorsionar el mensaje que se quiere emitir. Pero no todo son diferencias. Existen expresiones o palabras que, aunque cuentan con un mismo significado, son expresadas de manera distinta de acuerdo a la región en la que se digan. Esto sucede tanto en el español oral, No, parce. No, amigo. como en la lengua de señas.
Esta situación permite darnos cuenta que tanto el vocabulario del español oral como el de la lengua de señas se determina de alguna manera de acuerdo a la región geográfica del país en la que se hable. ¿Pero qué es lo que caracteriza pragmáticamente el lenguaje de los sordos? El lenguaje de ellos es muy pintoresco, además son muy soeces, ¿sí? Sobre todo porque como es una lengua que está en uno de sus primeros estadios, ¿sí? Allí no existen cosas que ya existen en las lenguas orales, que son, por ejemplo, el tabú lingüístico. ¿A qué se refiere? A que en la lengua de señas prácticamente no se tiene ningún tipo de restricción respecto a las palabras que se deben o no gesticular en determinados contextos. Veamos un ejemplo. Si comparamos la manera en que una persona que se comunica con lengua de señas preguntaría a otra un tema poco mencionado con naturalidad en el español oral, como las enfermedades de transmisión sexual, sería de la siguiente manera. Después de observar este ejemplo, podemos constatar que debido a que en la lengua de señas generalmente no existen normas sociales que regulen el vocabulario que deben utilizar en un determinado contexto, su discurso es mucho más explícito e inescrupuloso. Después de haber conocido algunas variaciones de los niveles descriptivos de la lingüística, tanto en la lengua de señas colombiana como en el español oral, es posible preguntarnos por qué es realmente importante explorar una lengua como la lengua de señas colombiana, que hasta la fecha no ha sido lo suficientemente estudiada. Porque en la medida en que la gente da a conocer la lengua de señas, empieza a descubrir un universo maravilloso que es no solamente esa lengua, sino en la comunidad y en general el funcionamiento de las lenguas como tal. O sea, la lengua de señas tiene mucho para enseñarnos sobre cómo funcionan las lenguas en el cerebro de los seres humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que la lengua de señas colombiana, a pesar de haberse consolidado no hace mucho tiempo en el país, ha estado en constante evolución respecto a su impacto e inclusión social. Es decir, hoy en día esta lengua ha tenido una mayor acogida tanto por sus hablantes como por la sociedad en general. Un ejemplo de ello es el surgimiento masivo de diferentes instituciones y entes que velan por la protección de los derechos de las personas pertenecientes a esta comunidad y que promueven la inclusión de las mismas en diferentes esferas sociales. Y en cuanto a los niveles descriptivos de la lingüística en estas dos lenguas, podemos concluir que si se tiene en cuenta el nivel sintáctico, encontraremos grandes diferencias en la manera en que se organizan las palabras en cada una de las oraciones, así como en la manera en que se utilizan las señas para denotar un tiempo gramatical específico o para evitar el surgimiento de una ambigüedad al momento de emitir un enunciado. Y por otro lado, si se tiene en cuenta el nivel pragmático, aparte de encontrar diferencias en la manera en que los hablantes de la lengua de señas expresan temas que para los hablantes del español oral requieren de un poco más de pudor, existen similitudes en ambas lenguas en cuanto a la importancia que se debe tener del contexto pragmático en el que se hable para de esta manera obtener una comunicación efectiva. Es por esto que debemos ser conscientes del valor social y lingüístico que tienen tanto el español oral como la lengua de señas colombiana, una lengua que hasta el día de hoy realmente ha sido poco explorada. Nosotras ya lo exploramos. ¿Tú qué esperas para hacerlo? Thank you.